Retomando lo que veníamos diciendo, ¿cómo se iba a llevar a cabo este proceso de transformación y en la llamada vía chilena al socialismo? ¿Y por qué es interesante que nosotros evaluemos cómo este proceso se llevó a cabo? Porque si hay algo que los seres humanos tenemos como característica, es que tropezamos con la misma piedra. Repetimos los mismos errores. Y esto no es una afirmación así al aire, por el contrario, tiene mucho sustento. Si hay algo que nos caracteriza a los chilenos, es que estamos absolutamente convencidos que el mundo, la historia, nace con nosotros y que no existe pasado. Por lo tanto, el gobierno de la Unidad Popular quiso instaurar un modelo con absoluta prescindencia de nuestra tradición histórica y republicana anterior. Las Fuerzas Armadas, cuando asumen el año 1973, plantean la misma lógica y estrategia. Segunda independencia. El país estaba en el suelo, el país había que reconstruirlo y había que reconstruirlo de cero. ¿Qué ha pasado con ciertos políticos mucho más recientes? ¿Qué problema hemos tenido? Mientras gobernó la concertación de partidos por la democracia, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en general hubo una lógica de continuidad. Asume Sebastián Piñera en su gobierno número 1, vuelve Michelle Bachelet y nuevamente surge la figura de Sebastián Piñera como segundo gobierno y nos damos cuenta que en estos 16 años el país va a estar gobernado por dos personas. Y en ambos casos se ha repetido la misma situación. Creer que el país surge con el gobierno que se instala. Y eso es un tremendo y profundo error. Y este error también hoy en día lo están manifestando quienes están planteando los cambios constitucionales. Porque confunden la necesidad de una nueva constitución o de una modificación sustancial a la actual con prácticamente barrer con todo lo que existe y comenzar el proyecto prácticamente de cero. Entonces, aquello que vimos en 1970, que vimos en 1973-74, que vimos en el año 2010, que lo estamos viendo hoy día, 2020, la situación es exactamente la misma. Esa concepción que se tiene que gobierno que llega es un gobierno que parte de cero y que en el fondo todo se juega en un proceso de realizaciones, pero al mismo tiempo desacreditación de lo que hizo el otro. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra institucionalidad política, económica y social. No es el minuto de hacer comparaciones, porque a veces las comparaciones son odiosas, pero sería interesante examinar la realidad de derecho comparado, es decir, en aquellos países donde hay cambios en las lógicas gubernamentales, pero el país no se está jugando el todo o nada en un cambio político. Esta idea pendular o incluso bipolar es peligrosa porque nos puede llevar a dramáticas consecuencias. A ver, el futuro se construye a partir obviamente del presente, pero no podemos olvidar el pasado. El pasado es muy importante, es trascendente y tenemos que luchar por no cometer los errores que cometimos en el pasado. Miren, lo que pasaba en el año 1970-73.
Existencia de una sobreideologización y de profundos antagonismos en la sociedad. La política era absorbente, omnicomprensiva, para muchos mesiánica y entendida como excluyente del opositor. Se dijo, sobre los valores no se tranza. Cuidado, cuidado con frases hoy en día altisonantes. Cuidado. Fuerte aumento en la intervención estatal. ¿Qué se propone hoy día? Piensen, ¿cuántos años después? Estamos hablando de 50 años. 50 años, o sea, 50 años. Aumento en la intervención estatal. Hoy en día, en que se vive en una sociedad de un Estado subsidiario, queremos pasar al Estado solidario, pero al mismo tiempo queremos darle una tremenda potencia al Estado. La pregunta ¿es la solución, ¿es la solución o no será más interesante buscar algún grado de equilibrio y una mayor participación del Estado, pero sin desconocer que el 98% de los empleos en Chile lo entrega la pequeña y mediana empresa? Fuerte cercanía con la Unión Soviética y Cuba. Bueno, hoy día eso ya no existe, ustedes saben, eh, la caída, digamos, de la Unión de República Socialista Soviética es un hecho de la causa y también es un hecho de la causa que Cuba hoy día está en un proceso de reformulación de, muchos de sus principios, de sus valores y de sus lógicas. O sea, es evidente. O sea, tiene a los Estados Unidos tan cerca a Cuba que es prácticamente imposible no recibir algún nivel de irradiación de parte no solo digamos, Estados Unidos, sino que también de los otros países que conforman Centroamérica principalmente. Pugna entre el Poder Judicial y Ejecutivo. A ver, eso que vimos hace 50 años, lo vemos hoy día. Hoy día es muy fuerte la pugna entre este gobierno y la Corte Suprema acerca de ciertas decisiones, principalmente a propósito de derechos humanos, a propósito de libertades provisionales y a propósito del rol del Tribunal Constitucional. O sea, eso está hoy día presente. Pugna entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué quiere que les diga? O sea, esto de todos los días. O sea, a ver, o sea, seamos sumamente claros. O sea, de no haber existido la pandemia del COVID-19, o sea, estaba claro que el destino del gobierno de Sebastián Piñera se veía, pero negrísimo, negrísimo. Porque la oposición, con una dureza extrema. Pero la pregunta que hay que hacerse, Chile no es solo de la oposición. Chile no solo es del gobierno, Chile es de todos nosotros. Ojo, es de nuestras generaciones pasadas y es de las venideras. Entonces, desde ese punto de vista, es extremadamente complejo la lógica de pugna. O sea, cuidado, esto ya no es solo el adversario político, estamos entrando en la arena del enemigo político. Y eso nos causó enormes costos en los años 70. Hay que considerar el lenguaje, hay que considerar los gestos. Es muy importante, porque eso definitivamente la población común y corriente, el ciudadano de a pie, lo percibe. El ciudadano de a pie lo percibe. Solo un ejemplo. El toque de queda en nuestro país en esta última etapa, producto de la pandemia, ha sido vulnerado por muchísimas personas. O sea, ese respeto que existía por la autoridad se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay muchas personas hoy día a quienes no les importa salir a la calle de noche y exponerse. Entonces, de alguna manera, ese discurso en las altas esferas, ya no en una lógica adversarial, sino que más bien de enemigo político, cuidado, nos puede hacer daño. Asignación, dice, de tareas políticas a las Fuerzas Armadas. Eso está completamente superado. Eso fue
Eso, yo creo que fue un error profundo del gobierno de Salvador Allende llamar a las Fuerzas Armadas a tareas propias de un gobierno civil. Las Fuerzas Armadas deben estar siempre subordinadas al poder civil y en las tareas que les son propias. Las Fuerzas Armadas no pueden inmiscuirse en tareas políticas. Y fue un error llamar en aquel minuto a los mandos de las Fuerzas Armadas sobre pretexto de que las Fuerzas Armadas iban a ser leales al gobierno constitucional de la época. Alza en el costo de la vida, inflación del 300%, me parece también que ese es un tema ya, también podemos decir, superado. Todos los gobiernos, todos, y aquí hay que ser muy leal en el análisis, todos han tenido extraordinarios ministros de Hacienda, que se han preocupado de las finanzas públicas y de la macroeconomía. El país, en términos generales, desde el punto de vista estructural, es un país sano. Lamentablemente, y eso también debemos concordar, el crecimiento no ha llegado a todo el mundo, y eso es un hecho también de la causa, indesmentible. Pero desde el punto de vista de las cuentas públicas, todos los ministros de Hacienda que ha habido durante todos los gobiernos, me refiero a Alejandro Foxley, me refiero a Nicolás Eizaguirre, o sea, en general, todos los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, todos en términos muy generales, el ministro Larraín, han sido realmente generosos y han mantenido las cuentas públicas. Chile es un país prestigiado en el mundo desde el punto de vista del cumplimiento de sus compromisos comerciales. Iniciativa en la creación de un sistema educacional unificado. Hoy día también ese tema está bastante ya fuera de sintonía. Hoy día en nuestro país coexiste un sistema de educación pública, un sistema de educación particular subvencionado, con un sistema de educación particular pagado. ¿Dónde está el problema? El problema está en la calidad. ¿Dónde está el problema? En la diferencia que existe entre aquellos estudiantes que reciben una educación versus los estudiantes que reciben otra educación. Si uno mira en el derecho comparado, el aula, la sala de clases, es uno de los pocos lugares donde todos los seres humanos deberíamos propender a la igualdad. Esto es muy importante, porque aquí está, la igualdad absoluta no existe, porque el punto de partida puede ser similar, pero el punto de llegada no va a ser similar. Pero donde nosotros deberíamos tener una igualdad es en el aula. Y lamentablemente en el aula no está presente esa igualdad. Hoy en día todos nuestros niños, desde la más temprana infancia, deberían recibir el mismo nivel de contenidos en las diferentes áreas. Y todos deberían estar con la misma potencialidad para enfrentar una decisión a los 18, 19 o 20 años acerca de cuál va a ser su destino. Y me parece que eso es un tema. Podemos discutir montones, y de hecho va a ser materia del curso. Ya hay aspectos que están siendo superados, que es la gratuidad. Pero hoy en día lo más importante es el mejoramiento en la calidad. Otro tema que también, otro aspecto que era característico de la época, el desabastecimiento y la política reaccionaria de acaparamiento. Hoy en día prácticamente no hay desabastecimiento, uno puede perfectamente encontrar todos los productos que necesita tanto en supermercados de barrio como en las grandes cadenas, que han sido también las grandes beneficiadas con esta pandemia porque prácticamente han sido de los pocos estamentos que han permanecido abiertos durante estos años. Otra característica de aquella época, la intervención económica de los Estados Unidos. Indesmentible. Con los años se han ido desclasificando códigos que son demostrativos de que Estados Unidos no estaba de acuerdo con la elección de Salvador Allende. Nixon y Kissinger se juramentaron que el gobierno de Allende no terminaba. Eso estaba clarísimo. O sea, a ver, el 11 de septiembre de 1973 es la crónica de una muerte anunciada por factores internos y factores externos. Indudablemente, indudablemente. Entonces, bajo ese escenario, nos vamos a encontrar con este proceso de quiebre constitucional. Vamos a dejar esta cápsula hasta aquí para continuar en una próxima oportunidad. Gracias.